Ahí sí. El Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Bienvenido a la enseñanza de parte del Señor y su palabra. Y quiero saber si hay alguna visita. No hay ninguna visita. El domingo pasado hubieron hartas visitas. Bueno, somos todos locales. Somos todos parte de lo que el Señor ha constituido en este lugar como el cuerpo de Cristo. Amén. Así es que le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor y para que podamos ser de alguna manera enseñados por su palabra. Señor, vamos delante de su presencia en el nombre de Jesús, entendiendo, Señor, que usted nos ha traído hasta este lugar con un propósito. ¿Cuál es poder ser, Señor, enseñados en su palabra? Su palabra es la verdad y usted nos manda, Señor, de alguna forma, en su palabra a crecer cada día conforme a su voluntad. Yo le doy gracias, Señor, porque este tiempo es un tiempo santo en el cual podemos nosotros, Señor, apartarlo para que nuestras vidas a través de su palabra sean santificadas. Gracias porque podemos tener la bendición de en esta mañana una vez más avanzar en algo más en función de nuestras vidas, en lo que en su palabra en esta mañana vamos a recibir. Pedimos la dirección de su Espíritu Santo, entregamos este tiempo a su Espíritu Santo para que podamos ser instruidos y enseñados en lo que usted ha preparado para nuestros corazones en este día. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Vamos en esta mañana, hermanos, a pretender en una clase tocar un tema muy importante, quizás el principal en lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana hay muchas instancias en que Dios de alguna forma nos posiciona con dones espirituales, con ministerios, con diferentes situaciones, pero el tema que hoy veremos
que no sé si estará listo ya en el... Tuvimos un problema más o menos especial hoy día con el tema del pendrive que traje, que no aparecía el desarrollo de la clase, y eso era tema porque así uno se pierde. Entonces, pero vamos a esperar que lo pongamos. Y el tema de esta mañana, que yo considero que es el principal de alguna forma para la formación de nuestra vida en el Señor, es la santidad divina. La santidad divina. Cuando hablamos de santidad, como que pretendemos siempre como alejarnos porque encontramos que es algo demasiado excelso y que le pertenece obviamente a Dios como atributo exclusivo, pero la santidad divina, sin lugar a duda, es un llamado de Dios a nuestras vidas para que nosotros podamos en Él ser santificados. Hermano, Dios no nos llamó a ser todopoderosos, a pesar de que algunos creen que ese es el llamado, ser todopoderosos. Dios no nos llamó a ser omnipresente, y no nos llamó a ser omnisciente, a saber lo que usted está pensando en este momento. Y muchas veces se desvía un poco el propósito de Dios final para nosotros, porque empezamos a poner énfasis sobre aquello que Dios no ha puesto como énfasis. Y quizás una de las cosas que menos se habla en la iglesia es de la santidad. Aún se usa de repente de una forma irresponsable, y desde los púlpitos, desde los altares se dice aquí son todos santitos, aquí son todos santos. En realidad eso creo que es peligroso, porque estamos hablando de un atributo de Dios. Dios es santo. Entonces no es para ni mensajes subliminales, ni estar desde este lugar haciendo como un mensaje un poco liviano de lo que significa la santificación del cristiano en función de que Dios es santo. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué significa la santidad de Dios, qué significa en función de la santidad de Dios ser santo. ¿Quién tiene Primera de Pedro 1, 15 y 16? Primera de Pedro 1, 15 y 16. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad entonces es un atributo exclusivo de Dios y es el único que Él traspasa en función de su amor y su misericordia hacia nuestras vidas, para que como Él es santo, nosotros seamos santos. Es un llamado de Dios, a nuestras vidas para que, así como Él es santo, nosotros podamos ser santos. Entonces, cuando decimos que es un llamado de Dios, es porque Él nos escogió y Él nos separa para poder santificarnos, para darnos de su santidad. Y de alguna forma, esto es un término medio contemporáneo, nos empodera de su santidad por medio de su Espíritu Santo a vivir una vida santa, poniendo en nosotros el querer como el hacer. El hermano Jorge quería ser parte de la introducción, así que vamos a entregarle que esta parte me parece importante en el sentido de que el Señor nos manda, dice, sed santos como yo soy santo. Y el Señor nunca ordena algo que no podamos hacer. Jamás nos pide, quiero que todos ustedes vayan, toda la iglesia Ojos de Agua va y me levanta el cerro de la campana y me lo mueve 6 kilómetros. No nos va a decir eso. Pero nos está diciendo, sed santo como yo soy santo, y es porque es plausible, posible y se puede hacer. Sí, esa es la parte final del estudio en esta mañana, en lo que tiene que ver la santidad intencional.
en donde si usted intencionalmente no se dispone, no va a ser nunca santo. Pero esa es la parte final que vamos a ver, que es la parte de la cual cada uno de nosotros debe ser responsable frente al llamado de Dios. La santidad, hermanos, quiero decir que no es un llamado para un grupo exclusivo o especial de personas, no es para una élite, no es para los que estamos acá adelante, sino para todo el pueblo del Señor. Todos somos llamados a ser santos si hemos nacido de nuevo y entendemos que estamos entonces en un proceso de llamado de Dios y Él nos ha separado para que podamos vivir con esa vida santa para su gloria. Amén. Entonces, ¿qué es ser santo? Es entender que es un atributo exclusivo de Dios y que Él comparte a su familia, que somos cada uno de nosotros, y como decía bien el hermano Jorge, no es algo que no podamos realizar, pero sí es algo que no tenemos la opción de realizar, porque Él dice, sed santos. Entonces es como un llamado a la bendición de ser santo, y a veces como que entendemos que ser santo es algo inalcanzable. Y en esta mañana vamos a ver que no es tan así. Y eso sin lugar a dudas va a significar como quizás un destrave de muchas cosas que se nos ha hablado de la santidad, y en vez de acercarnos a Dios muchas veces nos separa. Porque decimos no estamos calificados, no estamos respondiendo a la estatura. Por eso el llamado no es para un grupo exclusivo de gente que generalmente se le da un lugar que al final, en función de lo que la palabra de Dios nos va a enseñar, todos tenemos esa posición y ese llamado. Hermano, antes de continuar, vamos a ver dos errores en cuanto a la santificación. Y esos errores en cuanto a la santificación quizás podamos identificarnos a lo mejor de alguna forma en esta mañana algunos de nosotros. Entonces, a abrir el corazón, abrir la mente, abrir el espíritu, porque el Señor nos quiere hablar, ¿cierto? Entonces, en esa realidad hay dos errores en cuanto a la santificación. ¿Qué hermano tiene Primera de Tesalonicenses 4:7? Si alguno no lo tiene y alguien ya lo tiene en su Biblia, levanta la manito y lo lee. El hermano Jorge. Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces, mucha gente dice, yo tengo a Cristo, eso es suficiente, Cristo es perfecto en mi vida, Él por gracia me salvó, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces entramos en un error garrafal, que es el creer que porque Cristo está en nosotros, nosotros podemos vivir a mi manera, a mi modo, y eso se llama libertinaje. El primer error que la iglesia puede cometer en esto es vivir vidas en libertinaje. El Señor no nos ha llamado a inmundicia. ¿Y qué vemos acá quizás en este versículo? Vidas de creyentes involucradas en prácticas de pecado. Vemos que Pablo en este capítulo les dice que se aparten de fornicación, el capítulo 4, que se aparten de pasiones de concupiscencia, y producto de esto muchos piensan que solamente por tener a Cristo ellos ya pueden funcionar en lo que se les dé la regalada gana, y eso es el libertinaje, y producto de esto ellos no buscan a Dios, no se apartan para Dios y pecan deliberadamente pensando que la situación solamente está avalada en función de tener a Cristo en sus vidas. No se someten a nadie, no hacen disciplina de vida, dicen yo hago lo que quiero,
y realmente eso es una doctrina totalmente errada de la santificación. No debemos no entender que la palabra santo es algo limpio y puro, y Dios nos quiere limpiar. Él, en esa función de la santificación, y en eso no hay excusa para vivir conforme a la entrega de pasiones desordenadas, al pecado, a la práctica del pecado, y eso nunca obviamente va a llevarnos a la santidad que Dios quiere que logremos. El segundo error de la santificación, y que está en el otro extremo. ¿Quién tiene Juan 15:5? Creo que está mal dado la cita, pero ahora voy a comprobarlo. Si está dada mal la cita, ¿alguien lo tiene? Juan 15:5. Léalo, ahora voy a comprobar si está... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, separados de mí nada podéis hacer, está bien dada la cita. Separados del Señor, ¿qué dice? Nada podemos hacer. El otro error garrafal de interpretar la santidad incorrectamente es que podamos tener una santidad legalista. ¿Qué es un creyente legalista? Es una persona que cree por su esfuerzo, que cree que por su sacrificio, que cree por su mérito y su capacidad, él o ella han llegado a poder lograr una santidad que agrada a Dios. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con frases porque podemos ser legalistas al decir el Señor a mí me ha cambiado mucho o yo he cambiado mucho. Lo correcto es decir el Señor me ha cambiado mucho. Usted en realidad no ha tenido como privilegio de bendición en su vida que el Señor está tratando con usted y que toda la gracia que usted ha recibido es de parte del Señor. Entonces el legalismo es algo peligroso porque saca al Señor de la operación divina, de que Él desea hacer la obra y de que Él desea cumplir su voluntad. Entonces no es lo que yo haga, no es lo que yo pueda con mi esfuerzo lograr, no es aquello que por mi mérito puedo tener, sino que es toda gracia del Señor. Amén. Entonces, el primer error es el libertinaje, que no podemos vivir como se nos pegue la regalada gana, porque debemos entender que estamos frente a un mundo corrupto, estamos frente a una situación espiritual en que, sin lugar a dudas, vamos a ser bombardeados en todos los aspectos, pero debemos consagrarnos y apartarnos de vivir vidas en las cuales el Señor pueda ir haciendo su obra. No sé si se identificó con alguna de estas dos características, pero el libertinaje ni el legalismo es tener claro de lo que significa llevar vidas santas. ¿Por qué? Porque el Señor nos separa y el llamado a la santificación viene de parte de Dios. Y como ya entendemos lo que no debemos aplicar en esta línea de la santificación, que son dos errores graves, lo que sí debemos entender en esta mañana, en primer lugar, que la santificación es una posición legal para cada uno de nosotros, es posicional. La santificación es posicional o legal. Cuando hay algo legal, es algo que le pertenece absolutamente a usted. Si alguno tiene casa acá y tiene una escritura, lo que le da propiedad sobre su casa es la escritura. ¿Amén? Usted no puede tener casa y decir que tiene casa si no tiene escritura. Eso es lo legal. ¿Amén? Entonces, esta mañana veremos que hay dos
tipos de santificación en el creyente. En la vida del más acá estoy hablando. Y la santificación posicional o legal y la santificación progresiva. La santificación posicional es algo que Dios nos ha entregado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos llama santificados a cada uno de nosotros acá. ¿Por qué digo Pablo? Pues lo voy a explicar. Si Pablo entrara por esa puerta, les vería a todos ustedes santos, a todos nosotros santos. Y porque esa es la santificación posicional que tenemos en el Señor. Cuando Dios le mira a usted, ¿a quién ve? A Cristo. ¿Eso está claro? Entonces, cuando Dios le mira a usted, le ve bajo su posición legal de santificación, en la cual, en la realidad de la enseñanza de Pablo, él le llama a la iglesia de Corintio los santos y santificados por el Señor. Y eso, hermano, es importante entenderlo, porque muchas veces como que miramos la santificación como algo que debemos lograr. Y eso es la parte de la santificación progresiva. Pero ya en el Señor somos santos. Ya Dios nos ve santos, y en la realidad de la santidad, a través de la gracia y la justicia de Jesucristo, y porque fuimos todos sellados por el Espíritu Santo, nuestras vidas ya están santificadas 100% en Él. Esto se llama posición legal, que tenemos la santidad ya en Jesucristo. ¿Quién tiene Hebreos 10:10? Bien. Dice que en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿En qué somos santificados? Según ese pasaje. ¿Cuántas veces ocurre eso en nuestras vidas? Una sola vez. ¿Y cuándo ocurre? El día que vinimos al Señor, el Señor, cuando procedimos nosotros en arrepentimiento y fe, ese día fuimos completamente santificados en Él por medio de la justificación. El justo muriendo por los injustos. Entonces, en esa realidad, el Señor muere y toma nuestros pecados y nos sella con el Espíritu Santo, y desde ese día Dios nos ve a través de la justicia de Cristo eternamente santo. Usted ya es eternamente santo y yo soy eternamente santo en Cristo. Ahí Primera de Corintios, ¿quién lo tiene? 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo le llama a la iglesia de Corintio a los santificados. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana, ¿nos gustaría ser como la iglesia de Corinto? No, díganlo todo. No nos gustaría ser como la iglesia de Corinto.
La iglesia de Corinto, Pablo les escribe, les reprende, les exhorta, les llama a la santidad, pero él cuando les habla a ellos, les dice a los santificados en Jesucristo. Entonces, lo primero es que estamos santificados en Cristo. Y eso es importante porque muchas veces pensamos que la santificación es un logro personal en la cual nosotros nos ganamos los puntitos para ser menos o más santos. Hermanos, en Cristo ya somos santos. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio, a los santificados. Uno de los ejemplos que más me gusta de santificación y salvación es el ladrón en la cruz, porque nos explica todo. Manda a la porra toda otra teoría de que usted tiene que hacer esto, de que hacerse una misa, de que tiene que hacerse una limpia. No, nada. Es aceptar al Señor y ser salvo. Tal cual lo dice después Pablo, lo repite. Pero ahí está. ¿Cuándo fue santificado el ladrón? Cuando estuvo al lado de Jesucristo y le aceptó. ¿Y cómo fue santificado? Porque Jesucristo murió por él, al igual que por mí y por todos. No porque el ladrón hiciera algo, simplemente le aceptó. Obviamente se arrepintió de su mal hacer y no tuvo oportunidad para volver a hacerlo mal. Pero ese es un detalle aparte. La pregunta en esta mañana, hermanos, ¿se siente santo? Si no se siente santo, tiene que hacer una conversión, tiene que ir en arrepentimiento, fe, para que usted nazca como nueva creación en el Señor, porque esto tiene que ver con el sentido de que Dios nos da una autoridad posicional y legal en Cristo para que todos los que estamos aquí, como Pablo vio en la iglesia de Corintio, una iglesia que estaba en pecado sexual, una iglesia que estaba desordenada, una iglesia que tomaba la cena indignamente, y él los mira y les dice a los santificados. Amén. Entonces, nosotros debemos entender que la primera realidad de santidad en nuestra vida es por la justificación de nuestro Señor Jesucristo, que a cada uno de nosotros nos hace santo y Dios nos ve santo. Y eso es muy importante porque es como libertarnos de una realidad que a veces no asumimos. Exactamente, porque nos recogió, nos cambió, nos transformó. Entonces, ¿qué más? Ese es el segundo punto de la santificación y que aquí ya no es tan fácil para nosotros no asumir y hacernos responsables de lo que significa nuestra situación de santidad delante del Señor. Y es y obedecer. Primero, somos santos legal o posicionalmente porque tenemos a Cristo y toda la iglesia dice. Y segundo, somos santos porque Dios está obrando en su llamado al apartarnos, al escogernos una santificación progresiva. Dios es el que hace ahí la obra, Él es el obrero y Él está trabajando en esta realidad de nosotros porque frente a esta realidad que Cristo vino a nuestra vida, cada uno de nosotros vamos a tener que ser formados ahora. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de pecado se va a resistir a esa santificación progresiva. Y en ese proceso le quiero decir que muchas cosas van a pasar y en una obra en progreso, en una obra en construcción, primero siempre, hermanos, debemos mantener la calma. Usted ha estado en esas obras de construcción que hay, generalmente viales en calles, y que dice obra en construcción, por favor mantenga la calma, y usted dice, ¿y cuándo va a acabar esta cosa? Y yo fui durante 2 años a Concón y nunca terminaba el tema del camino internacional, y yo ahí, el hermano Ricardo se le iba toda la santidad, porque no me cabía en la cabeza que se podía demorar tanto el tema. Pero el letrero decía, mantenga la calma. Y a veces en esta obra en construcción que Dios está haciendo, que Él está ejecutando en nosotros, a veces nosotros nos impacientamos y cuando las cosas, hermanos, no estén saliendo bien y muchas veces usted y yo metimos la pata y
carnalmente caemos. ¿Cuántos han caído aquí? O si no, pase aquí adelante y lo vamos a apedrear. O sea, ni siquiera levanten la mano. Amén. Entonces, en esa obra en construcción que hace Dios, nosotros vamos a tener que tener una disposición también a mantener la calma, porque hay muchas veces que en este proceso de santificación, insisto, Dios le va a tratar, y quiero decirle que el trato de Dios es duro. El trato de Dios es duro. ¿Por qué? Porque trata nuestro pecado, porque trata nuestra maldad, porque trata aquello que Él quiere cambiar, que Él quiere limpiar. Pero todo esto sucede en una obra en progreso. Y usted y yo debemos mantener la calma, ser santificados para que Dios cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas. ¿Quién tiene Romanos 12:1? Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, tiene que ver con la razón, con que debemos usar el entendimiento. Tiene que ver, hermano, con que el propósito que Dios tiene para santificarnos es realizar en este proceso progresivo que lleguemos cada día más a parecernos al Señor Jesucristo. Ese es el proceso de santificación bíblico. Entonces Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos separa con el propósito que seamos más parecidos al Señor cada día. Y ahí se levanta el yo no quiero ser un yo-yo, ahí se levanta el pecado que aún permanece porque usted, hermano, se convirtió, pero al día siguiente usted no caminaba por las aguas. Ahí recién comenzó su proceso de santificación progresiva. Dígalo. Ahí es como el embrión y ahí se va desarrollando. Entonces todos estamos en ese desarrollo, todos estamos en ese proceso y Dios tiene paciencia. Para Él un día es como 1000 años como un día. Los que no tenemos paciencia somos nosotros. Recogiendo la idea de nuestra hermana Flor, el embrión tiene que ser alimentado. El Señor no nos deja solos, siempre nos dice eso, y nos dejó la Escritura. Así que es ir a la Escritura para la santificación, para buscar santificación. Tenemos ejemplo en la Escritura y tenemos poder en la Escritura. Por eso debemos continuamente leerla. Eso justamente también está al final del estudio, que es la santidad intencional. El hermano se está adelantando al estudio, pero está bien, confirma lo que el Señor nos quiere hablarnos en esta mañana. Entonces entramos a la santidad progresiva. Ahí yo soy altamente responsable, altamente consciente. Os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto emocional, racional. El entendimiento, la razón, el saber que frente a esto también el Señor nos llama a asumir nuestra responsabilidad. Entonces, ¿estoy siendo trabajado por el Señor? Sí. Esto es un proceso que de alguna forma durará toda la vida. No vamos a hablar de que un día seremos 100% santos. Ese punto no lo vamos a tocar, pero sí vamos a tocar en esta mañana algunas cosas que son importantes decir acerca de la santidad. Una pregunta, hermanos, ¿de qué necesita el Señor que nos apartemos para que seamos santos, como Él es santo? Del pecado, muy bien. Y como Dios sabe todas las cosas, usted sabe que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que está pensando ahora, ¿cierto? Él está obrando, Él está trabajando
para cambiar todas esas cosas que a usted lo separan de la santidad, que no lo acercan a Él, que no permiten que usted y yo seamos al llamado de Dios, ser santos como Él es santo. Entonces, hermano, es importante en este proceso decir que la obra de santificación es de Dios. Él hace la obra para mi vida y para su vida. ¿Por qué? Porque Él es quien me separa. Usted va al supermercado y recorre los pasillos del supermercado y usted escoge los fideos que va a usar. ¿Amén? Y usted hace lo que quiere con los fideos después. Usted hace tallarines con salsa boloñesa, lo que se le ocurra, ¿cierto? Porque usted ha separado esos fideos para hacerlo conforme a lo que usted determina hacer. El Señor lo separa a usted y Él va a hacer lo que Él desea hacer. Ahora, si a usted le gusta o no le gusta, ese es otro tema. Ese también va en el proceso de santificación para cada uno de nosotros, y por eso muchas veces el trato del Señor en lo que tiene que ver con la santificación nos va a doler, no vamos a querer soltar ciertas cosas, vamos a querer mantener ciertos pecados regalones y vamos a querer entender que es suficiente con que nosotros hagamos lo políticamente, espiritualmente correcto. Y eso no es así, hermanos. Dios nos va a separar y nos va a tratar y nos va a decir esto, o lo cambias o lo cambias. Y yo no voy a tener impaciencia, porque Dios lo que más tiene es paciencia, pero tú tampoco pierdes el control, porque esto va a durar de alguna forma toda la vida. Y yo doy gracias al Señor, porque cada uno de nosotros, de quienes estamos aquí, es porque nos hemos acercado a este lugar para ser más santos. Porque la palabra del Señor, como decía el hermano Jorge, que es la parte final del estudio, nos santifica. Como dije, usted y yo no aceptamos a Cristo un día y al día siguiente ya estábamos haciendo milagros, andando por las aguas, teniendo una madurez espiritual. Esto es progresivo. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere lograr el Señor con nuestra santidad? Es que seamos más parecidos al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la obra que Él está realizando. ¿Quién lo hará? No usted, porque si no usted se convierte en un legalista. La obra de Dios hará que su vida sea cada día como Él quiera, como Él desee y como Él determine. Mire, el pastor de esta iglesia ha contado en algunas ocasiones, ya en demasiadas ocasiones, en algunas ocasiones, que él no sentía que él podía ser pastor, que él miraba a otros pastores y decía, ¿cómo yo voy a ser como eso? Pero ¿sabe? El Señor quería que él fuera pastor. Amén. Entonces, ese es un proceso que el Señor realiza para que podamos entender que frente a la obra que Él hace, siempre Dios gana. Y tenemos que ser humildes para entender que la obediencia es lo que procede al llamado de Dios. Eso es lo que habla de ser mansos y humildes de corazón. Ese también tiene que ver con la santidad. Finalmente, hermanos, frente a esta realidad progresiva, no es solo la obra de Dios actuando en función de mi santificación, de su santificación, sino es aquello que sí yo y usted podemos hacer para que este proceso de santificación sea real. Entonces, vamos a ver en la otra diapositiva lo que vamos a terminar concluyendo, que es muy importante. Porque el Señor nunca nos pide algo que no podemos hacer. Bien, el Señor nunca nos pide algo que no podemos hacer porque Él es el autor y el consumador de todas. Entonces, aquí entramos en un proceso donde Dios espera su acción.
Y es un poco lo que estuvo diciendo en el primer comentario del hermano Jorge y en el último comentario. Y eso se llama santificación intencional. La pregunta es: ¿por qué está usted hoy? Porque usted quiso venir, ¿cierto? Usted movió su voluntad, usted se dispuso, usted tuvo la intención de venir porque sentía que el Señor quería hablarle algo en esta mañana. Y espero que nos esté el Señor hablando algo en esta mañana. Entonces, la santificación intencional es la que le pertenece a usted y es la que me pertenece a mí, intencionalmente. Debemos entonces acercarnos a buscar la pureza en nuestras vidas, evitando todo lo que pueda ser contaminación para nosotros. ¿Y cómo yo puedo lograr eso? ¿Cómo yo me puedo santificar intencionalmente para que en el proceso de la obra de Dios Él pueda cumplir su propósito en mi vida y Él pueda de alguna forma usarme conforme a la medida del estándar que Él nos exige como sus hijos para vivir una vida en Cristo, que es ser santos? Amén. Entonces el tema es: ¿qué debo hacer yo? 3 pasos de hacer de santificación intencional para nuestras vidas. Y el primero, y lo que decía el hermano Jorge en el último comentario, es buscar el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Si usted tiene esa hambre de conocer más a Dios por medio de su palabra, no por medio de testimonios personales, no por medio de experiencias personales, no por medio de lo que de alguna forma yo puedo exhibir en mi realidad espiritual, sino que lo que está en la palabra del Señor. Si usted tiene eso y por eso usted está aquí, usted está en el primer llamado de santificación correcto, intencional, para que Dios lo lleve a cumplir su propósito. Entonces venimos a buscar del Señor. El Señor Jesús orando le dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La hermana leyó el texto antes, estaba acá programado también, pero estamos conectados en esta mañana y eso es bueno. Entonces nuestra primera santificación intencional es conocer de Dios. Eso es lo primero, conocer la palabra de Dios. Conocer la realidad de lo que es su palabra, empaparme con su palabra. Entonces todo lo que le acerque a eso de alguna forma va a santificar su vida. Todo lo que usted tenga intencionalmente por hacer, ya sea acercarse a través de aprender por instituto bíblico, por estudio de la palabra el día jueves, por enseñanza en la mañana el día domingo en la escuela dominical, y principalmente en su búsqueda personal del conocimiento de la palabra de Dios, porque si no parte por ahí, generalmente o usted va a terminar en la carne, y hay muchos que están desistiendo de la santidad del Señor porque no empezaron por lo que es la prioridad, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Tener hambre de conocer más cada día al Señor, tener hambre de conocer cada día más la palabra de Dios. Y allí comienza nuestra santificación intencional. Porque si no tengo esa hambre, es muy difícil con todo lo que el Señor nos ame. Y yo digo una frase que ahora voy a agregarle algo. Dios nos ama tal cual y somos, ¿verdad? Pero nos ama tanto que Él nos va a permitir dejarnos como somos. Y esa es la santificación que tiene que ver con el llamado que está y que arde en su corazón de conocer cada día más la palabra de Dios en relación a lo que es la prioridad. Una de las cosas que a mí me costaba es por el asunto del pecado, hasta que leí Romanos, dice que, en otras palabras, que el pecado es inherente a nuestra carnalidad, a nuestra vida mortal. Estamos vivos en este cuerpo de pecado. Por ende, cualquier cosilla, por ejemplo, que el chofer nos dio un vuelto de menos,
nos molesta y ya pecamos, es decir, ya no estamos cumpliendo la ley para ser salvos. Por eso vino Jesús y esa es la santificación, ir a Jesús, imitarle, cumplir los 2 mandamientos, amarás al prójimo, amarás a Dios, que son los 2, y con eso no se cae jamás. Y entonces ahí va la santificación, por eso es un proceso, no es que somos santos, si fuéramos santos no necesitamos a Jesús y se puede lograr solos. Por eso el pecado siempre va a estar ahí al acecho porque estamos en estos cuerpos mortales, los cuales son carne, y la carne es carnalidad, pero no por eso vamos a pecar para que la gracia abunde. Bien, la pregunta en esta mañana, ¿cuánto está inquiriendo en su vida personal de la palabra de Dios? Usted no puede no estar llamado a eso, porque como mora el Espíritu Santo y mora la presencia de Jesucristo en nosotros, debe existir siempre un alto interés de conocer la palabra de Dios. Segundo llamado de santificación intencional. Si usted no tiene el primer llamado, olvídese que va a ser santo, porque no tiene la verdad. Y usted va a carecer de conocimiento y va a perecer, porque por falta de conocimiento, ¿qué dice? Mi pueblo pereció. Entonces aquí está la verdad de lo que usted debe saber de parte de Dios para santificar su vida, para saber que si usted está en ese llamado, su vida ya está entrando en su santificación intencional, correcto. Lo primero es la palabra de Dios, antes que nada, antes que el cultocentrismo, antes que el espiritualismo, el ascetismo, todos los ismos. Es la palabra de Dios. Lo segundo es la oración. Entonces, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted me dice, a mí no me gusta mucho orar, entonces usted no conoce la palabra de Dios. Porque si usted conoce la palabra de Dios, le va a gustar orar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a interrelacionarse con alguien que conoce. Usted no puede orar sin conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo está tu nivel de oración? Más o menos. En realidad lo que está más o menos es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso usted no ora, porque el conocimiento de la palabra de Dios va primero con alguien que usted sí conoce en su vida. Y la lectura de la palabra, el conocimiento de la palabra, el examen de la palabra está primero, y luego mi oración, que también me santifica en función de alguien que ya conozco. Primera de Timoteo 4 y 5, ¿quién lo tiene? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué primero nos santificamos según ese pasaje? Por la palabra de Dios. Y luego nos santificamos una vez que conocemos a ese Dios de la palabra y nos podemos relacionar en oración porque ya sabemos con qué nos estamos relacionando. Porque si usted ora a un Dios que no conoce, va a orar mal. Si usted ora a un Dios que no conoce, su intercesión quizás no sea correcta y van a suceder situaciones en las cuales usted no va a entender porque Dios no le escucha, porque Dios no le oye, porque Dios no le responde, y es porque simplemente usted no ha tenido primero el conocimiento de la palabra de Dios. Y todo lo creado por Dios, dice ese pasaje que acaba de leer mi hermana, que es bueno. ¿Y cómo nos santificamos entonces intencionalmente en el orden correcto de Dios? Primero conociendo su palabra y luego en oración. Oración no es un rito, hermano. Yo quiero decirle que la oración no es algo sistemático, que debemos cumplirlo porque nosotros necesitamos sentirnos bien espiritualmente. La oración es un proceso de santificación, en donde nosotros vamos delante de la presencia del Señor sabiendo que hemos conocido de su palabra y entendiendo que Él va a traer su perfecta voluntad para nuestras vidas.
Y eso va a significar que usted va a ser tratado por Dios y eso sí no le va a gustar. Pero como no es por gusto, es por obediencia y debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No es que usted no le puede decir al Señor siempre yo soy tu hijo y por favor mira. Los pero en el Evangelio no existen. O usted asume y sabe que hay un proceso que Dios le quiere santificar para consumar una obra de hacerle más parecido a la imagen de su hijo, o usted se pierde en el contrasentido del tema, finalmente no termina entendiendo nada y la vida de santificación en usted y en mí se puede perder. Lo primero, la palabra de Dios. Lo segundo, la oración con el conocimiento de su palabra. Dios, hermanos, no está haciendo una obra en nuestras vidas para que nosotros seamos más ricos. A eso no le gustó a nadie. Nadie dijo amén. Dios no está haciendo una obra en nuestras vidas para que nosotros no tengamos problemas. Amén. Dios hermano, Dios no está haciendo una obra en nuestras vidas para que a nosotros no nos falte nada. Eso pueden ser añadiduras. Eso puede ser añadidura. Dios está haciendo una obra en nuestras vidas para que nosotros seamos más santos en función de ser parecidos a la imagen de su Hijo. A semejanza imagen lo creó. Nosotros en Cristo recuperamos lo que perdió Adán en el huerto del Edén. Entonces muchas veces el Evangelio es mal compartido. Venga Cristo y se le solucionarán los problemas. No, el mensaje, venga Cristo en arrepentimiento y fe porque Dios va a hacer una obra en su vida. Entonces eso es muy importante porque a veces el Evangelio se coloca en verdades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El ejemplo más real que tenemos de esto es para votar todas esas doctrinas de enriquecimiento, todas esas falsedades satánicas, es ver a nuestros hermanos que están siendo sacrificados, decapitados en este mismo instante. Quizás cuántos murieron ya. Entonces a ellos no le puedes decir, no, es que para ellos era así el trato y para mí no. Para mí es que me tiene que dar casa, auto y riqueza. No, el Señor te está dando la riqueza espiritual, el cielo. Una vez yo le dije a Dios, porque me estaba yendo muy mal económicamente, ¿me has hecho alguna promesa alguna vez? Y me respondió con la palabra, esta es la promesa que tenemos, es la vida eterna. Y me dijo, toma. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa se puede comparar a ello? ¿Qué riqueza en el mundo? ¿Qué falta de enfermedad? Ya, tuviste cáncer, te moriste, ¿y dónde estáis? Con el Señor en el cielo. ¿A qué comparas eso? Eso es lo que Él nos da. Eso es por lo que nos quiere santificar. Gracias al Señor porque en esta mañana estamos entendiendo quizás el tema de la santidad. No sé si quizás como no lo habíamos entendido, pero sí entendiendo que no solo Dios tiene la responsabilidad, nosotros igual tenemos una responsabilidad. Y en eso de aceptar o no aceptar ya es una decisión también intencional de su vida, hermanos. Dice la palabra de Dios que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y eso que dijo la hermana, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me gusta una clase interactiva porque así me hace caminar. Sí, lo que pasa es que usted apunta a nuestra responsabilidad y de hecho la palabra dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Hay una reverencia, hay una circunstancia en que nosotros tenemos que entender que se trata de Dios. Dios nos creó para establecer una relación íntima con nosotros y nosotros la quebramos al entrar en el pecado. Santidad es poder coexistir con Dios sin activar sus atributos que son también el fuego consumidor. Mía es la ira también dice, y Él no tolera el pecado. Entonces, y Él mandó la ley para demostrar que para el ser humano es imposible encontrar la santidad. Lo que a veces nosotros nos movemos por tip facilista y dice, al hermano dijo que Dios nos pide algo que no podemos cumplir. Pero eso lo está diciendo porque ya Cristo ya lo envió y Cristo hizo el sacrificio. Para el ser humano es imposible ser santo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando tenemos claro eso, nosotros rápidamente nos queremos esconder debajo de Cristo.
porque ese es el restablecimiento de esa relación. Entonces, ¿por qué uno da énfasis en que es difícil, es imposible para el ser humano? Para exaltar la obra de Cristo en nosotros. Entonces, la santidad para el Señor es restablecer una relación que para nosotros es imposible. Ahora también, por eso también Santiago enseña de que la fe sin obra es muerta. A veces uno también se fija en este personaje que estaba crucificado con Jesús y consiguió la salvación, pero él está dentro de la parábola del dueño de la obra que contrató personas en diferentes horarios y les dio la misma paga. Pero para nosotros, cuando nos escondemos en Cristo, es movernos, porque Cristo también dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando hace un paralelo también del camino, dice que ese camino es angosto y difícil de transitarlo. Cuando es vida, también es volcar nuestra vida a una vida nueva. Y nadie tampoco llega de la verdad a la verdad. Nosotros venimos de la mentira. Todos nuestros argumentos estaban equívocos. Entonces nosotros, todo es movernos. Es ser santo porque yo soy santo, ser perfecto porque yo soy perfecto, es movernos de nuestra imperfección a. Entonces es difícil, es tremendamente. De hecho, Pablo también dice en un momento, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces es un camino difícil, pero ahí está el milagro, pues, el énfasis del milagro, que donde nos pille nosotros en ese camino, estando escondido en Cristo, ya somos santos, ya se restableció la relación. Entonces, por eso, gloria a Jesucristo. Bien, muy, muy bien. La obra, entonces, la hace el Señor a través de un llamado que nos separa y luego el proceso tiene que ver con una santificación posicional que está en el Señor y luego progresiva que Él trata con nosotros haciendo su obra. Nosotros tenemos que calmarnos, sí, el Señor lo puede lograr. Usted no lo puede lograr, pero el Señor lo puede lograr. Eso se llama fe. Entonces, lo creado por Dios, o sea, usted y yo fuimos llamados a ser santos. Lo tercero, hermano, y con esto concluimos. Primero la palabra del Señor, luego la oración y luego la comunión con los santos. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque debemos tener comunión. Yo puedo ir donde el hermano Javier y lo puedo saludar. La pregunta es, ¿tuve comunión con él? Tuve un saludo con él. Claro. Entonces, si yo he tenido comunión con el hermano Javier, en relación así estar con él, así compartir con él, así tener un tiempo largo con él, ¿cierto? Que es aparte. Ahora, importante, está la ovejita de Jesús acá ya. Importante, hermano, sus mejores amigos deben estar en la iglesia. Sus mejores relaciones tienen que estar en la iglesia, porque si quiere santificarse, eso va a ser un aporte también para que usted pueda tener una vida en la línea de lo que Dios quiere santificarle. Ahora, es dudoso que su mejor amigo no esté en la iglesia. Porque dime con quién andas. Y eso ya, no digo que no tenga amigos, ojo, no digo que no tenga relaciones, no, ya vimos el tema del legalismo, hermano. No digo que no comparta con la gente que está allá afuera y no tiene a Cristo y debe hacerlo porque usted debe predicarles a Cristo, pero su comunión es con los santos y debemos saber que en eso el Señor también nos ayuda por medio de esa situación a santificarnos. Amén, hermanos. Ya no tenemos más tiempo, vamos a pedirle al hermano Jorge y al hermano Pablo, por favor, que recojamos y tomemos la ofrenda. Hebreos 12:14 es el pasaje que vamos a leer. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amado Señor, gracias te damos por la oportunidad de ofrendar, Señor, para ser parte de tu obra. Gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor, y te ruego que nos ayudes, Señor, en nuestras economías, Señor, porque tú sabes por lo que pasa cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Hermanos, Hebreos 12:14.
El Señor les bendiga. Se nos pasó el tiempo rápido, pero pudimos compartir casi el máximo de lo que habíamos entendido que el Señor nos había mandado a hacer. El Señor les bendiga. Tengan un buen día.